Hola, mi nombre es Andrea Gómez, estoy cursando la materia de bioestadística de sexto semestre y voy a hablar sobre los conceptos de estadística 3. Y los temas que voy a hablar es carácter y modalidades, tipo de caracteres, población y muestra, muestra y tipos de muestreo. El primer tema, que es carácter y modalidades, pues se le llama carácter a un individuo de cada una de las facetas bajo las cuales éste puede ser analizado. Entonces, pues el carácter en sí se refiere a una propiedad que permite clasificar a los individuos de una población. Un ejemplo puede ser que los estudiantes de una universidad pueden ser analizados, entre otros, según sus caracteres, como es el sexo, edad, cociente intelectual, calificaciones, estatura, peso, etc. Y bueno, a la vez un mismo carácter puede presentar distintas situaciones a las que llamaremos modalidades de dicho carácter. Un ejemplo es que el carácter derivado de la palabra sexo presenta dos modalidades, que es el sexo masculino y el sexo femenino, y aquellos caracteres que solo admiten dos modalidades, como el sexo, se llaman dicotómicos, y el dicotómico es una variable a la que pues se refiere el tipo de sexo, como ya lo había mencionado anteriormente, que es masculino y femenino, pero con sus dos formas, que es también mujer y hombre. También las diversas modalidades de un mismo carácter deben ser incompatibles y exhaustivas. Esto pues quiere decir que cada uno de los individuos de la población debe tener una y solo una de las modalidades del carácter. Para un mismo carácter, pues el número de modalidades que pueden analizar y que es variable es el estado matrimonial de una persona, que puede considerarse bajo dos modalidades, que sería casado o soltera. En tres modalidades sería casado, soltero, viudo. Cuatro modalidades: casado, soltero, viudo, divorciado. Y por último, en cinco modalidades podría ser casado, soltero, viudo, divorciado y separado. El siguiente es tipo de caracteres, y en este es conveniente distinguir entre dos tipos de caracteres, que estos son los cualitativos y los cuantitativos. Un carácter pues se dice cuantitativo cuando sus diversas modalidades pueden ser medidas o numeradas, como la talla, el peso, la edad e incluso algún diámetro de alguna pieza circular. Y un carácter cualitativo es cuando sus distintas modalidades no son medibles ni contables, sino que esto quiere decir que pues su variación se pone de manifiesto mediante cualidades como es el estado matrimonial, el sexo, etc. El siguiente es población y muestra. Bueno, pues una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan con varias características comunes. Uno de los autores, que fue Levin y Rubin, en 1996 comentaron que una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. También otro autor fue Cadenas, que en 1974 dijo que una población es un conjunto de elementos que presentan una característica común. Esto pues como ya lo había mencionado anteriormente. Y bueno, también como ya lo había mencionado anteriormente, el número de elementos en una población puede ser finita o infinita. En este es cuando el número de elementos que integra la población es bastante grande, que se puede considerar esta como una población infinita. En la población infinita se trata de aquella población que no tiene fin. Un ejemplo es el número de planetas y estrellas que existen en el universo. Aunque puede que sea finito, el número es tan grande y desconocido que estadísticamente pues se asume como infinito. Sin embargo, una población finita es aquella que está formada por un limitado número de elementos. Entonces, pues es aquella en la que el número de valores que la componen tienen un fin. Un ejemplo es la población estadística, que nos indica la cantidad de árboles de una ciudad, y entonces eso quiere decir que es finita. Es cierto que pues puede variar con el tiempo, pero en un instante determinado es finita, tiene fin. La siguiente es la muestra, y esta es un subconjunto de elementos de una población. Esto quiere decir que solo pues una parte de toda la población que se va a estudiar representará la totalidad de la población estudiada, y esta pues a su vez, con los resultados obtenidos mediante la muestra, se intentará inferir las propiedades de todos los elementos.
Bueno, uno de los actores que fue Murray Spiegel en 1991 dijo que se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para representarla. También Levin y Rubin en 1996 dijeron que una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos. Y por último, Cadenas en 1974 dijo que una muestra debe ser definida en base de la población determinada y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia. El siguiente es tipos de muestreo. En este existen dos métodos para seleccionar muestras de poblaciones. El primero es muestreo aleatorio o de probabilidad. En este muestreo pues es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado pues la misma probabilidad de ser seleccionado. Y el otro es muestreo no aleatorio o de juicio. En este pues es una técnica de muestreo no probabilístico en la que los miembros de la muestra se eligen solo sobre la base de conocimiento y el juicio de investigador. Y bueno, también en el muestreo aleatorio, todos los elementos de la población tienen la oportunidad de ser escogidos en la muestra y algunas veces una muestra de juicio se usa como guía o muestra tentativa para decidir cómo tomar una muestra aleatoria más adelante. Y bueno, en realidad no se puede elegir la muestra, pero pues para poder extrapolar los resultados es necesario que cumpla unos requisitos que la conviertan en estadísticamente significativa. Esta cuenta con tamaño y forma. En tamaño pues se establece mediante fórmulas en función del grado de confianza y precisión que se plantea, y en forma de elección es fundamental para que la muestra sea representativa de la población de la cual se extrae. Un ejemplo pues es que si analizamos las piezas producidas por dos máquinas de forma simultánea e igual número, pues debemos obtener una muestra en la que ambas estén representadas en la misma proporción. También a veces se estudian poblaciones enteras como son las elecciones, los censos y los números pequeños como lo son los alumnos de una facultad, los habitantes de una ciudad o los miembros de una asociación. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué estudiar muestras y no poblaciones? Bueno, pues en primera sería por razones económicas, la segunda por el tiempo, que sería que la variable cambiaría, y la tercera que el estudio altera el objeto, como son las investigaciones sanitarias o industriales. Otra razón para estudiar muestras son que existen poblaciones virtuales y conceptuales. Las poblaciones que realmente son virtuales son existentes y claramente definidas, como son todos los adultos mexicanos, y poblaciones conceptuales son como todas las personas que pueden padecer insomnio o todos los coches que se puedan fabricar en un determinado modelo e incluso todos los estudiantes de una universidad actuales y futuros. Bueno, existe un estimador y un parámetro. El estimador pues es el número que resume información sobre la muestra. Estos estimadores pues se obtienen usando la estadística descriptiva a partir de los datos de una muestra, y el parámetro pues es el número que resume información sobre la población, y con la estadística inferencial pues se estima también a partir de los estimadores que son conocidos y los parámetros que son desconocidos. Para finalizar, estas son mis referencias bibliográficas.